¿Cómo están? Un saludo para todos. Nueva edición de El Caso, hoy para hablar de Pablo Venegas, el acusado por presunto abuso sexual y otros hechos punibles contra la autonomía sexual de niños. Específicamente se refiere este caso a hechos acontecidos entre octubre y noviembre del año 2023. Hay una acusación del Ministerio Público y decimos que son horas claves para el cantante, el artista. ¿Por qué? Porque hoy finalizó la audiencia preliminar. El Ministerio Público está solicitando que vaya a juicio oral y público y el juzgado de garantías a cargo de la causa está redactando la resolución a estas horas. Arranquemos con el desarrollo del caso de hoy. Identificando a nuestro principal protagonista, estamos hablando de Pablo Gabriel Venegas Massi, de 39 años, y esta acusación presentada por parte del Ministerio Público que señala los hechos de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación, proxenetismo, pornografía relativa a niños y adolescentes. 4 hechos punibles atribuidos a Pablo Venegas por parte del Ministerio Público. Esta acusación que presentó la agente fiscal Alejandra Saborñán, pero estuvo como interina al momento de plantear este requerimiento conclusivo, teniendo en cuenta que toda la etapa investigativa y ya hoy en la audiencia preliminar participó o estuvo a cargo de la fiscal titular de este caso, que es Claudia Aguilera. ¿Quién es Claudia Aguilera? Fue ella recusada horas antes inclusive del requerimiento conclusivo, y es por eso que su colega Alejandra Saborñán la interinó durante unos días y fue la encargada de firmar este requerimiento conclusivo. Decíamos 4 hechos punibles y vamos a la siguiente placa. ¿Cómo se dieron estos hechos punibles? ¿O cuál es el relato fáctico que hace la Fiscalía en esta acusación planteada? Contiene 10 páginas. Un relato, decíamos hoy, en relación a otros procesos, a otras causas, breve pero conciso, bien preciso, relatando de manera concreta lo que habría ocurrido y por qué se atribuye estos hechos punibles a Pablo Venegas, el cantante. En octubre del 2023, Pablo Venegas conoce a estas hermanas que luego serían sus víctimas, de 11 y 16 años respectivamente, y las conoce en la zona baja de la capital, en la zona de Pelopincho. ¿Cómo las conoce? Porque se le extravió su celular, se le hurtó su teléfono celular a Pablo Venegas. Y fue hasta la zona baja porque recibió información de que los que le hurtaron ese teléfono estaban allí, en Pelopincho. Y es allí que conoce a estas niñas de 11 y 16 años, y estas se ofrecen a ayudarlo para recuperar su teléfono celular, y de hecho que eso se da. De ahí surge una suerte de contacto, no tan permanente, pero un contacto con Pablo Venegas por parte de la mayor, la adolescente de 16 años. Eso ocurre en octubre del año 2023. Un mes después, 3 semanas después de aquel hecho en Pelopincho, de buscar un celular, de contar con la ayuda de estas 2 niñas, recuperar el teléfono hurtado, es que llegamos al día 9 de noviembre, día clave en esta historia que presenta el Ministerio Público en cuanto al cantante Pablo Venegas. ¿Qué ocurre ese 9 de noviembre? Pablo Venegas organiza un encuentro con estas niñas. ¿Dónde? En su casa, en la casa del cantante. Solicita él un servicio de Bolt desde su casa, que está ubicada sobre la calle Colón, aquí de la capital, e indica la ruta, la hoja de ruta para el Bolt. Buscar a las niñas del lugar donde estaban y traerlas junto a él, allí en su vivienda sobre la calle Colón. Ese es el pedido que hace Pablo Venegas. Previamente, él ya había contactado en esos mensajes que intercambiaba con la adolescente de 16 años y le dice: ojo, tabete voldereka, yuta ogabe, hasha educase bete mensaje cuando estén llegando. Entonces ya ahorita me voy de la portón a Nijawan de Rechaji, la y que la hermana Andy Sheroga. Ese fue el acuerdo. Y esto que ponemos entrecomillados en nuestra gráfica, que dice, las invitó a su casa, a estas niñas de 16 y 11 años, ¿para qué? Y le dice, para que vayan a jugar con él. Ese mensaje textual es lo que ayuda al Ministerio Público en esa extracción de datos que se hizo del teléfono celular incautado a las víctimas y al acusado. Seguimos con la siguiente parte de nuestra historia. ¿Qué ocurrió ese 10 de noviembre?
en la vivienda de Pablo Venegas. Y esta parte de la acusación fiscal es clave. Y es terrible porque estamos hablando de dos niñas. Una de 11 años, la otra podríamos decir, bueno, ya es adolescente, 16 años. Ya un tendepama, diría uno, es menor de edad para nuestra legislación. Y atención con lo que dice la fiscalía en esta parte del relato. La adolescente y la niña, hermanas, ellas se encontraban en situación de vulnerabilidad. Apenas Ocarú, apenas y Cojicuey. Él, en relación a Pablo Venegas, les dijo que les podía ayudar, que nada les iba a faltar. Ese día, hablamos del 10 de noviembre, al mediodía, les dio de comer espagueti con albóndigas y gaseosa, también empanadas de jamón y queso. Les da de comer estos alimentos sin que las niñas se dieran cuenta que Pablo Venegas mezcló cocaína y benzodiazepina en la comida y gaseosa que consumieron las niñas. Él no comió. La adolescente de 16 años fue la que más consumió los alimentos y las bebidas que proveyó Pablo Venegas, a pesar de notar un raro y mal gusto en los fideos y en la gaseosa. Apenas empezó a comer, la adolescente de 16 años tuvo malestares, náuseas, mareos y quedó totalmente dormida. Allí empieza esta grave historia en el relato fáctico que hace el Ministerio Público atribuyendo estos hechos a Pablo Venegas, porque este es un extracto de la acusación de 10 páginas del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que asegura esto en relación a todos los elementos recabados, analizados durante la etapa investigativa. ¿Qué ocurre después? Les invita a su casa, vienen, les da de comer, mezcla esta droga, la cocaína, la benzodiazepina, con el espagueti y la gaseosa que le da a las víctimas. Va el Aicoaupey y allí vamos a puntualizar algunas partes textuales del relato que hace el Ministerio Público en esta acusación, señor director. Las hermanas estuvieron ese día 10 de noviembre en la vivienda de Pablo Venegas hasta las 6 de la mañana. 9 de noviembre arrancó esto en realidad. Estuvieron hasta las 6 de la mañana del 10 de noviembre. El 9 de noviembre es que comieron la comida mezclada con droga. El 9 de noviembre llegaron ellas a la casa y estuvieron hasta las 6 de la mañana del 10 de noviembre. El hecho de haberse intoxicado y las conductas desplegadas posteriormente, de haber intoxicado a la niña y de haber luego hecho lo que hizo, es que configura, dice el Ministerio Público, en el abuso sexual en niños. Allí va desgranando un poco la Fiscalía en Erepa, lo atribuir Pablo Venegas hecho punible, o ya pojaguereco. El hecho de haberla drogado, hablando mal y pronto, y luego haber hecho lo que hizo, esto se configura en abuso sexual en niños. ¿Qué dice después la Fiscalía en su acusación? Mientras estuvieron en la casa del cantante, la hermana mayor, y aquí empieza a desgranar los hechos, ¿por qué se habla de abuso sexual en niños? La hermana mayor fue obligada a maquillarse, peinarse con una coleta y vincha y a vestirse de colegiala. Jamás es eso de Pablo Venegas, porque Pablo Venegas la obligaba a subir, o yo puedo subir eso de Japona, coaña mondena, pesa la maquillaje, coala a oemoita. Va, el oye eso de pea, dice la acusación del Ministerio Público. Pablo Venegas le dijo al adolescente que eso le excitaba a él, que por eso le estaba pidiendo que se vista y se peine así. A cambio, Venegas le entregó la suma de 500.000 guaraníes. Es por eso, de alguna forma, que la adolescente termina accediendo a estos pedidos por parte de Pablo Venegas. Aparte que estaban en su casa, él tenía el dominio de la situación, o me de super plata, a obligar a super la pesa oñemón de Jaguá. Después dice el relato del Ministerio Público que justamente el hecho de haberle entregado esta suma de 500.000 guaraníes es lo que configura el hecho de proxenetismo, aprovechándose de la situación de abandono de las menores por actos sexuales. Se concreta así el proxenetismo al entregarle esta suma de 500.000 guaraníes. Además del abuso sexual en niños, ya hablamos de otro hecho punible que se configura con este relato fáctico que hace la Fiscalía. Seguimos con la siguiente gráfica, señor director, porque
¿Qué ocurre después? Pablo Venegas, una vez ya la adolescente de 16 años vestida como colegiala, peinada como él le había solicitado, le hace sentar en su regazo. ¿Y qué le muestra? Era un poco guapo y sube la happy va ume. Oje saca sube video. ¿Video de qué? Le muestra videos de él, de Pablo Venegas, teniendo relaciones sexuales con otras mujeres, vestidas de la misma forma que él le había obligado a esta adolescente de 16 años a vestirse, es decir, de colegiala. El cantante, además de mostrarle estos videos, empieza a manosearle en las piernas a la víctima, pero la adolescente le dijo que pare y después el cantante le pidió que se cambie de ropa frente a él. ¿Por qué se hace este relato? Y unos dirán que crudo, porque con esto el Ministerio Público sustenta su acusación en el hecho de coacción sexual y violación, además del proxenetismo y de abuso sexual en niños. Ya hablamos también de esto, de este hecho punible. Seguimos con el relato del Ministerio Público en esta extensa acusación, o sea, en esta breve acusación en realidad, pero concreta, es lo que quería mencionar, porque además de hacer esto con la adolescente de 16 años, Pablo Venegas, puede subirla y cuarto hay, o sacar subirla video, o manosear, va, oye, Pablo Venegas, con la niña de 11 años, y dice el Ministerio Público que le insistió a la hermana menor para que también se vista de colegiala, que también se ponga esa ropa que estaba usando su hermana mayor. La niña de 11 años se niega, porque de alguna forma le era extraña toda la situación que estaba ocurriendo. Oje, pues la hermana esa va a tratar, jao pilla lento para o oicota y entonces ella se niega. Oye, pues entonces Pablo Venegas, según el Ministerio Público, se duerme la niña de 11 años por el malestar que tiene justamente a causa de la droga que había consumido. Entonces el cantante aprovecha esta situación que prácticamente estaba dopada, la desnuda y le pone la ropa que se había puesto su hermana mayor, dejando a su vista sus partes íntimas. Posteriormente, dice la Fiscalía, el cantante comenzó a filmar a la niña. Este hecho, esta parte, esta porción de lo que ocurrió entre esa noche del 9 de noviembre y madrugada del 10, para la Fiscalía se subsume en el hecho de pornografía relativa a niños y adolescentes. Y allí cierra de alguna forma la Fiscalía su acusación en cuanto a los hechos atribuidos a Pablo Venegas en este requerimiento conclusivo que se hizo. ¿Qué dice después la Fiscalía de lo que ocurrió con las niñas y de qué pasó después de esa fatídica noche del 9, madrugada del 10 de noviembre para ellas? Seguimos con nuestra siguiente gráfica, señor director. El 10 de noviembre justamente las hermanas despertaron en horas de la madrugada, dice la Fiscalía, y allí se encuentran en los brazos de Pablo Venegas. Se dan cuenta de que había sido ocultado, que era ajeno, y que nada más y nada menos estaban durmiendo con el dueño de casa. La mayor, dice la Fiscalía, incluso se percató de que tenía una prenda distinta, un vestido blanco, a la que tenía cuando llegó. Entonces, claro, ella estuvo dopada con el alimento que ella ingirió al llegar a la casa, le dio cocaína, le dio otra sustancia y ella no recordaba lo que estaba pasando. Inmediatamente después, Opillalento, la adolescente, Pepe, se retiran ellos de la casa en un móvil de bol y llegan hasta la Pastoral Social de La Chacarita, donde pidieron ayuda a una docente que las llevó al hospital de Barrio Obrero, donde quedaron internadas por 10 días. Y en este hospital es donde se detecta que las menores habían ingerido sustancias, inclusive droga. Con el examen después se hizo el examen toxicológico y se comprobó que era cocaína nada más y nada menos. Vamos a una parte muy importante también del relato que hace el Ministerio Público y queremos resaltar mostrando esta parte del documento. Les decía, 10 páginas tiene de la acusación del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que dice la Fiscalía? Justamente les decía yo con lo que habían ingerido las niñas. Los análisis y estudios laboratoriales y demás informes médicos que confirman cocaína
y benzodiazepina en las hermanas, la muestra de cocaína hallada en la vivienda del acusado, que se acredita con el informe de la SENAT. Pruebas claves para el Ministerio Público en cuanto a esta acusación. Respecto a los efectos de la benzodiazepina, porque hasta ese grado llegó la investigación del Ministerio Público. Y en su informe dice la doctora Nélida Mink Benítez, médica psiquiátrica del Ministerio Público, que el 10 de octubre de 2023, este informe es del 10 de octubre del 2023, refiere que son psicofármacos considerados ansiolíticos e hipnóticos. Entre los efectos adversos más frecuentes se describen sedación excesiva, alteración de la memoria reciente, reacciones paradojales que parecen ser más frecuentes en la población infanto-juvenil, relajación muscular excesiva, depresión respiratoria. Al respecto de la cocaína, es un alcaloide que actúa como estimulante del sistema nervioso central, sustancia con alto potencial adictivo. Los efectos sobre el sistema nervioso pueden ser la pérdida del contacto con la realidad, conductas agresivas, la agudización del estado de alerta, una intensa sensación de felicidad, euforia y agitación psicomotriz, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración y dilatación de pupilas. ¿Y por qué estamos resaltando esta parte? ¿Y por qué es importante para el Ministerio Público esta porción o este informe de la profesional del Ministerio Público? Porque aquí se entiende un poco por qué las niñas despiertan en la madrugada de ese 10 de noviembre, se encuentran en los brazos del hoy acusado con ropa distinta y no recuerdan qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué estamos nosotros acá? Por efecto de lo que habían consumido. Eso es lo que señala, o por eso al Ministerio Público le es relevante, importante este informe de la médica psiquiátrica del Ministerio Público. El último párrafo, porque me parece importante también resaltar esto, dice: se cuenta con la pericia de extracción de datos de los teléfonos celulares, tanto del acusado como de la víctima, la adolescente de 16 años, que refuerza el testimonio de las niñas y que cada una de las circunstancias expuestas más arriba, dice la Fiscalía. Los informes de telefonías que acreditan también las comunicaciones entre el acusado y la hermana mayor, entre los testimonios e informes que serán producidos en juicio oral y público. Esto es lo que señala el Ministerio Público en su acusación. Horas claves porque en estos momentos la jueza de garantías, Cintia Lovera, está redactando la resolución en cuanto a esta audiencia preliminar que finalizó hoy. Muchos incidentes planteados por parte de la defensa de Pablo Venegas, y vamos a ver qué finalmente resuelve la jueza de garantías a cargo de esta causa. ¿Qué resolverá? Va a ir a juicio oral y público Pablo Venegas. Les invito a que nos acompañen esta noche a las 20 horas en ABC Cardinal, Momento Justo. Vamos a tener la precisa con la agente fiscal de este caso, Claudia Aguilera, y saber si finalmente resuelve la jueza que esto vaya a juicio oral y público.